comenzar con el análisis de la estructura del ser humano, de la estructura básica del ser humano, que es lo que vamos a estar dando en este curso de ingreso a medicina. ¿Tá? Cuando vos el día de mañana estés en un consultorio frente a un paciente, vos lo que vas a tener frente a vos es un ser humano que, al igual que todos los seres vivos, cuenta con niveles de organización jerárquica. Es decir, el ser humano que tenés enfrente como paciente está constituido por sistemas y aparatos, como por ejemplo el sistema esquelético, que están constituidos por órganos, como por ejemplo los huesos, que están constituidos por tejidos, como por ejemplo el tejido óseo, que están constituidos por células, como por ejemplo los osteoblastos, los osteocitos, los osteoclastos, que en su interior contienen moléculas como proteínas, como glúcidos, como ácidos nucleicos, lípidos, etc., que están constituidos por átomos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc. Es decir, que el ser humano está constituido por sistemas y aparatos que están constituidos por órganos, que están constituidos por tejidos, que están constituidos por células, que contienen moléculas que están constituidas por átomos. Este es un nivel jerárquico o de organización jerárquica decreciente. Si lo querés hacer en forma creciente, del mismo modo podés hacerlo. Los átomos constituyen la unidad de la materia, unidos entre sí mediante enlaces químicos generan moléculas, las cuales se encuentran en las células, que son las unidades morfológicos funcionales de los seres vivos, las cuales asociadas entre sí forman tejidos, los cuales constituyen órganos, que constituyen sistemas y aparatos, que terminan constituyendo al ser humano. En este análisis nosotros tenemos tres niveles, o dicho de otra manera, existen tres niveles de análisis del ser humano. El primero es el nivel macroscópico, es decir, lo que nosotros podemos ver a simple vista. Si vos tenés acá un ser humano, vos lo ves con tus ojos y analizás la constitución de su cabeza, el cuello, el tronco, no necesitas ningún aparato, ¿sí? Del mismo modo, los sistemas, aparatos, los órganos, si yo tengo el cráneo de un ser vivo, de un humano, yo lo analizo a simple vista. No necesito ningún aparato de aumento, necesito aumentarlo de tamaño, ¿entienden? Entonces, el ser humano, los sistemas y aparatos y los órganos constituyen el nivel macroscópico de análisis, aquello que se ve a simple vista. Ahora bien, si yo quiero analizar el tejido óseo que forma los huesos del cráneo, o las células, los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos que forman el tejido óseo, que forman los huesos del cráneo, no lo voy a ver a simple vista. Tejidos y células constituyen el nivel microscópico, lo que se ve con aparatos especiales, que son estos, que son los microscopios, y el estudio del nivel microscópico del ser vivo se da por la histología. Entonces, el nivel macroscópico lo estudia la anatomía, es lo que se ve a simple vista. El nivel microscópico lo estudia la histología a través de dispositivos que son los microscopios. Bien, finalmente, si yo quiero analizar las moléculas y los átomos que se encuentran dentro de las células del tejido óseo, no se ve con ningún método. Esto constituye el nivel submicroscópico que es analizado por la química. Entonces tengo tres niveles de análisis: el macroscópico, el microscópico y el submicroscópico. El macroscópico es lo que se ve a simple vista, es estudiado por la anatomía e incluye al ser humano, a sus sistemas y aparatos y a sus órganos. El nivel microscópico es el que se ve con aparatos especiales, que son los microscopios ópticos y electrónicos, ya vamos a profundizarlos. Esto es estudiado por la histología e incluyen los tejidos y las células. Finalmente tenemos el nivel submicroscópico, que es lo que no se ve con ningún aparato, incluye las moléculas y a los átomos, y esto lo estudia la química. Entonces, anatomía, histología y química nos permiten analizar cómo está constituido el ser vivo, y por eso a estas tres materias, o a estas tres ciencias, las denominamos las ciencias morfológicas. Las ciencias morfológicas estudian la composición del ser vivo, cómo está hecho, cómo está constituido. Ellas son la química, la histología y la anatomía. Ahora, si vos querés estudiar cómo funciona el ser vivo, cómo funcionan las células, cómo funcionan los tejidos, cómo funcionan los órganos, cómo funciona el ser vivo en su conjunto, tenés que acudir a las ciencias fisiológicas, tenés que recurrir a las ciencias fisiológicas, que estudian cómo funciona el ser. Ellas son, nuevamente, la química, la física y la fisiología. Finalmente, si el ser vivo del cual estamos hablando es un animal, supongamos que vos estuvieses estudiando veterinaria, con estudiar cómo es y cómo funcionan sus sistemas y aparatos sería suficiente.
Pero acá nosotros vamos a trabajar con un animal muy particular, que es el ser humano. Se considera el humano un animal con rarezas, porque no solo es un ser biológico, también es un ser social, un ser cultural, psicológico. Se lo considera un ente biopsicosocial. Por tanto, no me basta solo saber cómo está constituido y cómo funcionan sus órganos. También quiero saber cómo piensa y cómo se relaciona con otros humanos a través del lenguaje, constituyendo, creando cultura, construyendo civilizaciones. Es decir, me interesa el análisis a partir de las ciencias sociales. Ellas estudian cómo piensan y cómo se relacionan los seres humanos y son la psicología y la antropología. Vale decir, si vos querés realizar un análisis completo del ser humano en tanto ser biopsicosocial, debes recurrir tanto a las ciencias morfológicas, la química, la histología y la anatomía, como a las ciencias fisiológicas, nuevamente la química, pero junto al agregado de la física y de la fisiología, y también las ciencias sociales, la psicología y la antropología social. ¿Estamos? Nosotros vamos a ir haciendo un pareo por las distintas ciencias en nuestro análisis básico del ser humano. Bueno, copien eso, queridos, y pasamos al análisis de cada uno de los niveles. El primer nivel de análisis, si hacemos un orden creciente de organización jerárquica, es el nivel atómico. El nivel atómico incluye los átomos, que son las unidades de la materia, siendo la materia todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene peso y masa, e impresiona directa e indirectamente nuestros sentidos. ¿Cuántos átomos existen? Si vos agarras la tabla periódica de los elementos, que la vamos a analizar en las clases de química, en el universo hay más de 100. Esto es bien complejo. Sin embargo, los seres vivos estamos constituidos por una veintena. En un ser vivo, a los elementos constituyentes del mismo se los divide en macroelementos, microelementos y oligoelementos o elementos traza o elementos vestigiales, de los cuales hay muy poquitos. Los macroelementos, que son los elementos primarios, constituyen el 99% del ser y ellos son 6. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y en los seres vertebrados, como los humanos, el calcio. Los invertebrados tienen poco calcio, pero los vertebrados tienen mucho calcio. Después tengo los microelementos o elementos secundarios que constituyen el 0,95% del ser y que incluyen al azufre, al sodio, al potasio, al cloro, al hierro y al magnesio. Finalmente tenemos los oligoelementos que constituyen solo el 0,05% del ser. Y estos son los más raros: el manganeso, el molibdeno, el cobre, el cobalto, el zinc, el selenio, el yodo, el flúor. Si lo sumás, son 6 macro más 6 micro más 8 oligoelementos, unos 20. ¿Sí? De estos 20, hay 6 que constituyen el 99% del ser. Y de estos 6, hay 2 que son el hidrógeno y el oxígeno, que constituyen el 60 o entre el 60 y el 70% del ser. ¿Por qué? Porque el 60 al 70% del ser vivo es agua, y el agua está constituida por hidrógeno y oxígeno. Quiero decirles que, si bien en el universo existen más de 100 elementos químicos, los que forman los seres vivos, como el ser humano, son unos 20. Y de esos 20, hay 6 que constituyen el 99% del ser vivo, y de esos 6 hay 2, el hidrógeno y el oxígeno, que te constituyen el 70% del ser vivo, porque el 70% está constituido por agua. Entonces, a nivel atómico somos relativamente sencillos. La cosa cambia cuando pasamos al nivel molecular, que ahora vamos a analizar. Copien eso. Con respecto al segundo nivel, el segundo nivel es el nivel molecular. Este ya es más complejo porque relativamente pocos átomos unidos entre sí pueden formar infinidad de combinaciones químicas, y estas combinaciones forman o se denominan moléculas. Entonces, el nivel molecular incluye las moléculas. Estas moléculas se forman por asociaciones entre átomos mediante enlaces químicos específicos.
Estos enlaces que vamos a analizar en las clases de química son el enlace metálico, los enlaces covalentes, los enlaces electrovalentes o electrostáticos o salinos o iónicos. Bien, entonces, esto forman las moléculas y a las moléculas se las puede clasificar en tres tipos principales, que son las moléculas inorgánicas, que son aquellas que no poseen o no están formadas por cadenas carbonadas. Estas pueden ser ácidos, bases, sales, óxidos, etc. Moléculas orgánicas, que están constituidas por cadenas carbonadas, cadenas de carbonos, y ellas son los hidrocarburos, o sea, los alcanos, los alquenos, los alquinos, las funciones oxigenadas, como alcoholes, como cetonas, como aldehídos, como ácidos, como anhídridos, como éteres, como ésteres, las funciones nitrogenadas, como las aminas, como las amidas, y otras funciones, con azufre, con fósforo, etc. Pero unidos a una cadena carbonada. Muy bien, esas son las moléculas orgánicas. Finalmente, las moléculas biológicas o biomoléculas son moléculas orgánicas, pero que están en los seres vivos. Estas las estudia la química biológica, es lo más importante para la facultad, y son los hidratos de carbono o glúcidos o carbohidratos o azúcares, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, las vitaminas, los compuestos nitrogenados no proteicos, etc. Es decir, como les decía, pocos átomos vinculados entre sí mediante enlaces químicos forman infinidad de moléculas. Estas serían las más importantes que tenemos que analizar, particularmente las de la química biológica, en las futuras clases de química. Por el momento, copien eso. Bueno, con respecto al nivel celular, el nivel celular analiza las células, que se consideran las unidades morfológico-funcionales de los seres vivos. Es decir, la mínima porción en la que vos podés disecar, reducir un ser vivo y que aún cumple con las funciones del ser vivo. Es decir, su unidad morfológico-funcional. A las células se las puede clasificar desde muchos puntos de vista, uno de ellos desde el punto de vista evolutivo, y así es que tenemos células procariotas, las células primitivas, y células eucariotas, que son las células evolucionadas y que componen nuestro organismo, por ejemplo. Entonces, las células procariotas aparecieron hace 3.500 millones de años sobre la superficie terrestre, mientras que las células eucariotas, por evolución, aparecieron hace 1.500 millones de años. Las células procariotas tienen dos compartimentos. Tienen superficie y protoplasma. Las células eucariotas tienen tres compartimentos, que son la superficie, el citoplasma y el núcleo, ¿sí? Ambas tienen ADN. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, se considera la unidad básica de la vida, la unidad molecular básica de la vida. Así como la célula es la unidad morfológico-funcional de los seres vivos, la molécula de ADN, que contiene los genes para sintetizar las proteínas que determinan los rasgos, las características de los seres vivos, este ADN lo tienen todos los seres vivos, solo que en las células procariotas es pequeño y circular, mientras que en las células eucariotas es grande y helicoidal, y está contenido en el núcleo, rodeado por membrana. Bueno, la célula procariota tiene ribosomas, que son organoides no membranosos que sintetizan proteínas, pero son pequeños. En cambio, la célula eucariota tiene ribosomas grandes. Y finalmente, la célula eucariota tiene organoides u organelas membranosos, que son el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, el aparato complejo de Golgi, los lisosomas y peroxisomas, las mitocondrias. Fíjense, cuánto más compleja es la célula eucariota que la procariota, pero a la vez piensen que tuvieron que pasar 2.000 millones de años para que por evolución, a partir de las células procariotas, surgiesen las células eucariotas. ¿Las células procariotas se extinguieron? No. En la actualidad constituyen el reino de las mónadas, que incluye, por ejemplo, a las bacterias, ¿sí? Sin embargo, el resto de los reinos de los seres vivos, el de los animales, el de los vegetales, el de los hongos, o el reino fungi, el de los protozoos, están constituidos por células eucariotas. A partir de acá, nosotros en las clases de histología solo vamos a hablar de célula eucariota, no de procariota, porque el ser humano está constituido por células eucariotas porque es un animal, y todos los animales están constituidos por células eucariotas. ¿Qué quiere decir procariota y qué quiere decir eucariota? Miren, uno podría decir procariota primitiva, PR con PR, eucariota evolucionada, E con E, y de esa manera rápidamente recordás cuál es cuál.
Ahora, procariota no quiere decir primitiva y eucariota no quiere decir evolucionada. Cario quiere decir núcleo. Pro quiere decir antes. Es decir, que la célula procariota es la que existió, apareció en la Tierra antes de que apareciera el núcleo de las células. Con lo cual, si son células que aparecieron antes de que evolucionara el núcleo, son células sin núcleo. Esa es la procariota, quiere decir antes del núcleo. La eucariota, eu quiere decir verdadero, cario, núcleo. Es la célula que tiene núcleo verdadero, es aquella célula que por evolución adquirió un núcleo rodeado de membranas. ¿Estamos? Bueno, ahí tienen las diferencias entre las células procariotas y eucariotas del primer nivel de la histología, que es el nivel celular, tercer nivel de organización jerárquica de los seres vivos. Copien eso. Finalmente, los niveles superiores incluyen al nivel tisular, que está constituido por los tejidos, que son estructuras formadas por asociaciones entre células que tienen características morfológicas y fisiológicas similares, o sea que todas son parecidas entre sí, todas cumplen una función similar. Y estas células, para formar los tejidos, se unen entre sí mediante enlaces intercelulares, así como los átomos se unían por enlaces químicos, metálicos, salinos o covalentes para formar moléculas. Las células se unen por enlaces intercelulares llamados células occludens, células adherens, desmosomas, uniones nexo, y así forman los tejidos. Existen muchos tejidos, pero hay 4 tejidos que son los fundamentales. Ellos son el epitelial, el nervioso, el muscular y los conectivos. A los conectivos los digo en plural porque si un tejido no se llama epitelial, nervioso, muscular o conectivo, es porque es una variedad de tejido conectivo. Por ejemplo, el tejido óseo, que yo le decía que constituía los huesos, ¿qué es? Una variedad de tejido conectivo. El tejido sanguíneo, que se encuentra dentro de los vasos del aparato cardiovascular, es un tejido conectivo. El sistema linfático, el tejido linfático, el tejido mieloide, el tejido cartilaginoso, son todas variedades de tejido conectivo. Quiere decir que los 4 tejidos fundamentales son epitelial, nervioso, muscular y conectivo, y todos los demás son variedades de tejido conectivo. Bueno, los tejidos a su vez se asocian y forman órganos. El nivel orgánico involucra el estudio de los órganos, que son estructuras formadas por tejidos asociados para cumplir una función determinada, y los órganos en histología, de acuerdo a cómo los vemos al microscopio, los podemos dividir en huecos o macizos. Los órganos huecos, cuando vos los cortás, tienen como un agujero central, una gran cavidad que se llama luz central, porque cuando yo lo miro al microscopio, los atraviesa la luz. Entre ellos tenemos el estómago, la tráquea, son órganos huecos. Y después tengo los órganos macizos, aquellos que carecen de cavidad o luz central, se ven compactos, homogéneos, y ellos incluyen al hígado, al bazo y a distintos órganos que no tienen cavidad central. Bueno, finalmente, los órganos constituyen sistemas y aparatos. ¿Qué diferencia hay entre un sistema y un aparato? Esto que les voy a decir es clásico y ya prácticamente no se utiliza. Clásicamente a un sistema se lo consideraba un conjunto de órganos asociados, formados por 1 o 2 tejidos predominantes, mientras que cuando están formados por los 4 tejidos fundamentales, epitelial, conectivo, nervioso y muscular, se lo consideraba aparato. Entonces, por ejemplo, sistemas tenemos 5 fundamentales, que son el sistema tegumentario, que vamos a ver en la unidad problema número 2 de la primera materia de crecimiento y desarrollo en la facultad. El sistema nervioso, que está constituido por tejido nervioso y que se ve en la unidad 4 de crecimiento y desarrollo. El sistema linfático, constituido por tejido linfático, y se ve en la unidad 5 de crecimiento y desarrollo. El sistema endocrino, constituido por tejido epitelial, glandular, endocrino, que segrega sustancias hacia el medio interno. Lo vemos en la UP6, en la unidad problema 6 de crecimiento y desarrollo. Y el sistema esquelético, que lo vamos a ver en varias unidades problema de crecimiento y desarrollo, formado por los tejidos esqueléticos, el hueso, cartílago, que son variedades conectivas, y el músculo. En cambio, los aparatos, como el aparato digestivo, que se ve en la materia nutrición, la segunda materia de primer año, el aparato reproductor, que lo vamos a ver con la primera materia de segundo año, que es sexualidad, género y reproducción, el aparato cardiovascular y el aparato respiratorio, que lo vamos a ver con la materia trabajo y tiempo libre del segundo año,
y el aparato urinario, que lo vamos a ver con la materia ser humano y su medio en segundo año. Estos serían los 5 aparatos. 5 sistemas, 5 aparatos constituyen estas 10 asociaciones de órganos fundamentales en el ser humano. Decía que lo del sistema y aparato es viejo porque a lo mejor vos podés llegar a leer en un libro el sistema digestivo en lugar del aparato digestivo o el sistema cardiovascular. Ahora, en algunos casos, la definición o la categorización ha quedado como en la categorización clásica. Por ejemplo, es muy difícil que en un libro vos leas el aparato nervioso. Vos vas a leer el sistema nervioso, ¿sí? Esto es porque, bueno, clásicamente si tiene 1 o 2 tejidos, está formado por tejido nervioso, sistema nervioso. Está formado por los 4 tejidos, epitelial, conectivo, nervioso, muscular, aparato, como el aparato digestivo. Esta diferencia en la actualidad no es tan relevante. Bien, y así llegamos al ser humano. Hemos hecho un análisis desde los átomos hasta los sistemas y aparatos y finalmente tenemos el ser humano, que es un ente biopsicosocial y que no basta con analizarlo solo por sus cuestiones morfológicas. O sea, si yo agarro un conjunto de células y las meto en una bolsa, un conjunto de tejidos y lo meto en una bolsa, un conjunto de órganos y lo meto en una bolsa, un conjunto de sistemas y aparatos no forma un humano. Además, el humano tiene aspectos psicológicos y aspectos sociales particulares, es mucho más que la suma de sus partes. Bien, a partir de acá, esta fue una clase integradora de todo lo que vamos a ver. A partir de acá, el nivel submicroscópico pasa a química. Lo van a ver con las clases de química cuando termine Guido de explicarle la parte física, porque recuerden que nosotros vamos a analizarlo en forma integrada, como físico-química. Las clases de célula y de tejidos las van a ver conmigo en histología y las clases de los órganos, de los aparatos y sistemas las van a ver con Fernando en anatomía. De hecho, la próxima clase, la que continúa esta clase, es la primera de generalidades de anatomía. ¿Entienden? Nosotros ahora vamos a dividir las áreas en 3. Química, que la vamos a dar entre Guido y yo, histología, que se la voy a dar yo, y anatomía, que se la va a dar Fernando. ¿Estamos? Bien, queridos, copien esto y nos vemos en la próxima clase. Bueno, polluelos, esto ha sido la clase de organización jerárquica de los seres vivos. Nos vemos en la próxima, que es la de Fernando, de anatomía. Cuídense mucho, seguimos en pandemia y nos vemos en la próxima.